Buenas tardes, vamos a evaluar el algoritmo del paciente potencialmente crítico. La atención en urgencias inicia con el triángulo de evaluación pediátrica TEP, que nos proporciona una impresión general del paciente, continúa con el ABCDE y la estabilización rápida y precoz si es precisa. El TEP se realiza rápidamente solo viendo y oyendo a nuestro paciente. Se basa en tres aspectos: la apariencia, la circulación y la respiración. La gravedad del paciente será mayor cuanto más lados del triángulo sean afectados. Respecto a la respiración, hay que evaluar que el paciente no tenga ronquidos, disfonías, tos perruna, sibilancias o quejidos, además de que no tenga posturas de olfateo o de trípode que indiquen uso de músculos accesorios. Respecto a la circulación, hay que evaluar que el paciente no tenga palidez, piel moteada o parchada o cianosis. Y el aspecto general se basa en evaluar su interacción con el entorno, el lenguaje o si el llanto está presente. En la vía aérea tenemos que evaluar tres cosas. Lo primero es la permeabilidad, en el cual tenemos que observar movimientos en el tórax o en el abdomen y junto con ellos los ruidos respiratorios y movimientos de aire. Segundo, si la vía aérea está despejada, es decir, determinar si hay algo que le cause obstrucción. Podemos tener signos de obstrucción como que haya mayor esfuerzo inspiratorio y presencia de retracciones, que hayan ruidos inspiratorios anormales como roncus o un estridor agudo, unos episodios en los que no hay ruidos respiratorios a pesar del esfuerzo respiratorio del paciente, que nos indicaría una obstrucción de la vía aérea superior. Adicionalmente, como última instancia, tenemos que determinar si la vía aérea es mantenible o no es mantenible, el cual tenemos que, para los mantenibles, medidas simples, y para los no mantenibles, medidas avanzadas. Si se identifica algún problema que amenace con la vida, inmediatamente debemos iniciar intervenciones apropiadas. Durante las medidas simples tenemos que poner el niño en posición cómoda o de forma que mejore la permeabilidad de la vía aérea. Dentro de ellas está la extensión de la cabeza y elevación del mentón, es decir, posición de olfateo. Esto no se debe hacer en niños que tengan sospecha de lesión de columna cervical. En dado caso, se debe realizar una tracción de la mandíbula. Podemos realizar técnicas especializadas en busca de eliminar cuerpos extraños de la vía aérea y utilizar cánulas nasofaringias para evitar la tracción de la lengua que nos obstruya la vía aérea. Dentro de las técnicas especializadas tenemos, dependiendo si el niño tiene menos de un año o más de un año. Si tiene menos de un año, está la técnica de 5 palmadas en la espalda y 4 compresiones torácicas, y en mayores de un año, compresiones abdominales o la maniobra de Helmich. Dentro de las maniobras avanzadas, entonces tenemos técnicas de ventilaciones no invasivas de bajo flujo, como puede ser una cánula nasal, o de alto flujo, donde puede ser un Venturi. Tenemos de segunda mano una aplicación de presión positiva continua en la vía aérea, no realizarse en todos los pacientes ya que nos puede hacer un daño vagal. Existen ya métodos más invasivos como es la intubación orotraqueal o colocación de máscara laringia. Durante la intubación contamos con la laringoscopia directa, en el cual si se observa un objeto extraño debe retirarse, y en última instancia una cricotirotomía. La evaluación de la respiración incluye, primero, frecuencia respiratoria; segundo, esfuerzo respiratorio; tercero, expansión torácica y movimiento del aire; cuarto, ruidos respiratorios y de vía aérea; y quinto, saturación de oxígeno por oximetría de pulso. Primero, frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria normal es inversamente proporcional a la edad, siendo más rápida en los neonatos y más lenta conforme el niño crece. Para determinar la frecuencia respiratoria se deben contar las veces que el tórax se eleva en un transcurso de 30 segundos y se multiplican por 2. Los valores de referencia son los que tenemos en la tabla. Cabe la pena resaltar que una frecuencia respiratoria menor de 10 o mayor de 60 en un niño a cualquier edad es anormal e indica la presencia de un problema posiblemente grave. Segundo, esfuerzo respiratorio. Entre los signos de mayor esfuerzo respiratorio se incluyen tres. Primero, aleteo nasal. Segundo, retracciones que pueden ser supraclaviculares, intercostales o subcostales. Y tercero, una disociación tóraco-abdominal. Un mayor esfuerzo respiratorio es resultado de trastornos que aumentan la resistencia al flujo del aire, como pueden ser el asma o la bronconeumonía, o que ocasionan rigidez y dificultad de expansión de los pulmones, como lo pueden ser la neumonía, el edema pulmonar o el derrame pleural. Tercero,
expansión de la pared torácica y del movimiento del aire. Se debe evaluar en la inspección una adecuada expansión simétrica de la pared torácica. Cuando hay una alteración en estos puntos, se debe evaluar si existe un esfuerzo respiratorio inadecuado, una obstrucción de la vía aérea, atelectasias, neumotoras, hemotórax o derrame pleural. Cuarto, ruidos respiratorios y de la vía aérea. Los hallazgos que se pueden encontrar en este punto mediante la auscultación van a ser estridores, quejidos, sibilancias y estertores. El estridor es un signo de obstrucción de la vía aérea superior y puede indicar que la obstrucción es crítica y requiere intervención inmediata. Las sibilancias son un signo de obstrucción de la vía aérea inferior, siendo causas comunes la bronquiolitis y el asma. Los estertores son ruidos inspiratorios fuertes asociados a enfermedad como neumonía, edema pulmonar, atelectasias y enfermedad pulmonar intersticial. Quinto, saturación de oxígeno por oximetría de pulso. Una saturación por encima del 94%, mientras que un niño respira aire ambiente, suele indicar que la oxigenación es adecuada. Cabe la pena resaltar que existen valores de referencia con respecto a la altura sobre el nivel del mar. La oximetría de pulso es útil para plantear la administración de oxígeno suplementario si la saturación está por debajo de los valores de referencia. Adicionalmente, si un niño no logra una saturación adecuada a pesar de estar recibiendo un adecuado flujo de oxígeno, suele ser indicativo de que se requiere otra intervención. Circulación. La evaluación de la circulación incluye: primero, evaluación de la frecuencia cardíaca y el ritmo. Segundo, calidad de los pulsos. Tercero, color de la piel y temperatura. Cuarto, llenado capilar. Y quinto, presión arterial. Primero, frecuencia cardíaca y ritmo. Se debe evaluar si es regular o irregular y determinar valores normales según la edad. Para evaluarla, se puede determinar contando pulsos durante 30 segundos y doblando el resultado mediante la auscultación cardíaca. También se puede mirar la frecuencia en el monitor del electrocardiograma o mediante el uso del pulsioxímetro. Si presenta arritmia, ya sea taquicardia o bradicardia, se debe seguir el algoritmo del PALS. 2. Calidad de pulsos. En la calidad de pulsos se debe evaluar la simetría e intensidad de los pulsos centrales, que son braquiales en neonatos o carotídeos en niños mayores, y la simetría e intensidad de los pulsos periféricos, que son radial o tibial posterior. La presencia de pulsos centrales y periféricos fuertes sugieren una adecuada presión sanguínea. Un pulso central débil puede indicar shock hipotensivo. Un pulso periférico débil sugiere pobre perfusión periférica y puede ser también signo de shock o hemorragia. Si no hay pulso central, se debería comenzar con presiones torácicas y seguir algoritmo de resucitación. Tercero, color de piel y temperatura. Se debe evaluar en escleras, conjuntivas, mucosa oral, lengua, palmas y plantas de los pies. Una coloración roja puede sugerir fiebre, infección o exposición tóxica. Palidez sugiere falla respiratoria, anemia, shock o enfermedad crónica. Y extremidades frías se asocia con disminución del gasto cardíaco, como en shock o hipotermia. Cuarto, llenado capilar. Se evalúa aplicando presión a un tejido hasta que presente una coloración blanca y posteriormente se libera evaluando el tiempo que toma el tejido regresar a su color original. Usualmente se utilizan las bases de las uñas, pero se pueden utilizar otros lugares como el antebrazo, frente, tórax, abdomen, rótula y parte carnosa de la palma. Normalmente, si el ambiente es cálido, se debería retornar en aproximadamente 2 a 3 segundos. Mayor a este tiempo puede indicar pobre perfusión y mayor a 5 segundos se encuentra marcadamente retrasado y sugiere shock. Quinto, presión arterial. Recordar tomar la presión arterial evaluando los valores de referencia que se encuentran en la tabla. A continuación vamos a proceder con la auscultación de los focos cardíacos, comenzando con el aórtico, siguiendo con el pulmonar, después con el tricuspidio y posteriormente con el mitral. Es importante darse cuenta si el paciente cursa con la adecuada frecuencia, la adecuada intensidad y que los ruidos sean rítmicos. D. Déficit neurológico. La evaluación neurológica incluye 3 puntos. Primero, nivel de conciencia. Segundo, tono muscular. Y tercero, respuesta pupilar. La evaluación del déficit neurológico es un análisis rápido de la función neurológica determinando la capacidad de respuesta y el nivel de conciencia. Los signos clínicos de perfusión cerebral son indicadores importantes de función circulatoria en el paciente pediátrico enfermo o lesionado.
Una hipoxia cerebral grave y súbita puede presentarse con los siguientes signos neurológicos: un nivel de conciencia disminuido, una pérdida del tono muscular, convulsiones generalizadas y dilatación de las pupilas. De allí que estos sean los puntos a evaluar. Las evaluaciones realizadas para evaluar el nivel de conciencia pueden ser: primero, la escala de respuesta pediátrica AFDI; segundo, la escala de coma de Glasgow, donde se tiene en cuenta la apertura palpebral, respuesta verbal y respuesta motora; tercero, respuesta pupilar a la luz, la cual es un indicador útil de la función del tronco encefálico. Si las pupilas no se contraen en respuesta a la luz directa, sospeche una lesión a nivel del tronco encefálico. El acrónimo PIRRL traduce pupilas iguales, redondas y reactivas a la luz, describiendo la respuesta normal de las pupilas frente a un estímulo luminoso. Aquí tenemos la escala de respuesta pediátrica AFDI, donde el primer punto se encuentra un niño alerta, donde está despierto, activo y responde correctamente a los padres o a los estímulos externos. En el segundo punto, el niño presenta una respuesta a la voz. En el tercer punto, una respuesta a estímulos dolorosos. Y en el cuarto punto, tenemos un niño inconsciente, el cual no responde a ningún estímulo. Dentro de las causas de disminución del estado de conciencia tenemos una mala perfusión cerebral, un traumatismo cerebral, encefalitis, meningitis, hipoglicemia, fármacos, hipoxemia e hipercapnia. El componente final de la evaluación primaria es la E de exposición. Se debe desnudar al niño con enfermedades o lesiones graves según sea necesario para realizar una exploración física detallada. Se debe desnudar una a una las diferentes partes del cuerpo para realizar una observación de cefálico a caudal. Recuerde las precauciones para la movilización de columna cervical cuando gire a un niño con posible lesión medular o cervical. Mantenga al niño cómodo y caliente. Si es necesario, use mantas y si está disponible, lámparas térmicas para evaluar el estrés por frío o hipotermia. Asegúrese de realizar una evaluación de la temperatura central. Observe si hay diferencia de calor entre el tronco y las extremidades y confirme si hay fiebre indicativa de infección. Durante esta parte de la exploración también debe buscar indicios de traumatismo como hemorragia, quemaduras o marcas sospechosas que sugieran un traumatismo no accidental. Examine si hay petequias y púrpuras, las cuales pueden ser signos de shock séptico. También debe buscar otros exantemas que pueden sugerir shock, como lo puede ser el anafiláctico. Busque signos de lesión en las extremidades, incluidas deformidades, y si es necesario, inmovilice la extremidad. Revisión secundaria. El objetivo de la revisión secundaria es obtener una historia clínica enfocada y realizar un examen físico cefalocaudal para identificar cualquier problema que no haya sido identificado en la evaluación primaria. Dentro de la revisión secundaria tenemos dos componentes, un componente de historia clínica y un componente de examen físico. Usualmente ambos se hacen simultáneos. Dentro del componente de historia clínica tenemos la memotecnia sample, de S de signos y síntomas, de A de alergias, M de medicamentos, P de PAI y pasado médico, es decir, antecedentes, la L de última comida y la E de eventos asociados. Dentro del examen físico tenemos que debe ser enfocado en el caso del paciente, se realiza en sentido cefalocaudal para evitar cosas por alto. Sin embargo, se puede alterar el orden a comodidad del paciente y del examinador y se debe comparar un lado contralateral para tener un punto de referencia. El primer punto a evaluar en el examen físico de la revisión secundaria es la piel, que va a buscar signos de contusiones, abrasiones o laceraciones, es decir, signos sugestivos de trauma. Se debe palpar para buscar también edema en las extremidades y recordar que múltiples heridas en múltiples partes del cuerpo puede ser sugestivo de maltrato infantil. La cabeza también se tiene que palpar completamente, no olvidar palpar las fontanelas buscando pulsaciones que pudiesen reflejar la frecuencia cardíaca y también buscar signos como edema, hematoma, depresiones e inestabilidad. Se debe asumir que cualquier niño con trauma facial significativo también puede cursar con un trauma a nivel cervical y debe tener una movilización cervical especial. En el examen físico de los ojos se debe comparar su tamaño, su forma, su movimiento ocular. Recordar que signos como los ojos de mapache se asocian a un trauma directo en la base del cráneo y también recordar evaluar los pares craneales que están involucrados en los movimientos oculares. En la nariz se debe evaluar si existe epistaxis, aleteo nasal o presencia de cuerpos extraños. Recordar que las fosas nasales de los niños son cortas y angostas, por lo cual se obstruyen con facilidad, ya sea por edema de la mucosa nasal, acumulación de moco o cuerpos extraños. En los oídos, revisar el conducto auditivo externo, que presente drenaje de material cero purulento o ceroso.
también la presencia de cuerpos extraños en esta cavidad. Y el signo de batalla o el signo de Battle, que es un hematoma detrás de las orejas que es sugestivo de fractura basilar del cráneo. Boca y garganta. Debido al tamaño de la lengua en los niños en proporción a la boca y la distancia entre la lengua y el paladar duro, son más propensos a una obstrucción de la vía aérea superior. Cualquier edema, así sea leve, puede ser significativo, resultando en una resistencia desproporcionada al flujo del aire. Se debe inspeccionar el color de los labios y la membrana mucosa que pudiese sugerir cianosis en el niño. Revisar la presencia de sangre, emesis, dientes sueltos, lengua hinchada o cuerpo extraño en la cavidad oral. Se debe escuchar si tiene ronquera o estridores. Se debe buscar succionar la vía aérea superior a necesidad y la presencia de odores. En cuanto a cuello, se debe evaluar el uso de músculos accesorios. Se debe palpar la posición de la tráquea. En tórax se debe evaluar el trabajo respiratorio, la simetría del movimiento del tórax, el uso de músculos accesorios y la presencia de retracciones o heridas abiertas. Si el niño lo permite, se le debe solicitar que respire profundamente, es decir, como si fuera a apagar una vela, con el propósito de auscultar mejor y así determinar si existe la presencia de ruidos sobreagregados en el abdomen y la pelvis. Recordar que el abdomen de los lactantes y de los niños tiende a ser globoso por el pobre desarrollo de los músculos abdominales, por lo que hay que asegurarse bien que no exista una real distensión abdominal. A la inspección se debe buscar distensión, hematomas, uso de músculos abdominales durante la inspiración, cicatrices, tubos de alimentación o estomas. Se debe palpar el abdomen para identificar dolor, rigidez o masas y palpar la pelvis y buscar si existe inestabilidad. En las extremidades se debe evaluar la temperatura de la piel, el llenado capilar, pulsos, deformidades, edema, la función motora y la sensibilidad. La espalda debe evaluar la presencia de hematomas, edemas, púrpura, petequias, exantemas o heridas abiertas, es decir, similar a la piel. Se deben auscultar ruidos respiratorios y, si se sospecha trauma, asegurar la estabilización de la cabeza y la columna cervical durante todo el examen.